El tercer ciclo ya no tuvo tanto que ver con el trabajo escultórico de artistas contemporáneos, sino que pone un pie en el futuro y mira para adelante con fines educativos. Una larga colección de arte cicládico y babilónico para el interés de las generaciones futuras. En 1991 compré 4 estatuitas sirio-hititas. Los hititas dominaron esa región de Medio Oriente, el sur de Anatolia, lo que hoy es Siria. 4 estatuitas sirio-hititas probablemente referidas a la fertilidad, muy lindas, que se llaman en francés bec d'oiseau, o sea, con el pico de pájaro, y que son muy interesantes. Y aparte no son caras, debe ser porque hay bastantes, aunque no se ven mucho en los mercados, pero son de un precio, deben costar hoy 2024, 1.000 euros cada una, y son de 15 centímetros de alto, en tierra, en terracota. Y me fascinaba también la idea de pensar que eran objetos de 4.000 años. Es como de no creer que un objeto de 4.000 años sea tan accesible, casi no se puede creer que exista. Y eso quedó ahí en el aire. Compré 2 o 3 cosas más y se cortó. No sé bien por qué se cortó, pero se cortó. Al mismo tiempo, también probablemente en los años 90, en un viaje a Grecia, quedé fascinado con el arte cicládico. Arte cicládico, islas del Mar Egeo, misterioso, son objetos de 4 a 3.000 años antes de Cristo, o sea, son objetos de 5 o 6.000 años, figuras femeninas, estas casi seguro relacionadas con la fertilidad. Me acuerdo haber visitado el Museo de Arte Cicládico en Atenas, me acuerdo de haber visto una reproducción de una de arte cicládico grande, como de 1,20 m, en otro museo, el Museo Nacional. Y de algún modo estoy seguro que eso en la cabeza me empezó a dar vueltas de ¿por qué no tener una copia? Además de ese gusto por el arte cicládico y por Medio Oriente, donde probablemente mis orígenes tengan algo o bastante que ver, también se dio otra cosa paralela, y es que empecé a mirar con buenos ojos las copias que se venden en las boutiques de los museos. Cuando uno termina la exposición, más o menos como en los aeropuertos ahora uno lo obligan a pasar por el free shop, en los museos uno pasa por la boutique. Y en la boutique hay algunas copias que son muy lindas. Llevar de regalo una bailarina de Degas bien hecha puede ser una cosa muy linda. Y ahí empecé a pensar en el fenómeno de la copia y el original, donde ya hay bastante escrito. Incluso leí un libro de este autor coreano que vive en Alemania, que habla de la enorme diferencia de percepción que tiene el tema del original o de la copia para un occidental o un asiático. Para el occidental, para nosotros, si no es el original, no vale nada, es una copia. O sea, ni hace falta explicar el carácter negativo que eso tiene. Mientras que para un asiático, por ahí, una copia a veces pueden llegar a decir que es mejor que el original, porque por ahí el original tiene 500 años y la copia de hoy se parecería más a lo que el original fue 500 años atrás. Lo cual es, ¿cómo? ¿Qué me estás diciendo? Es muy difícil de que incluso entre en la cabeza cómo una copia puede valer más que un original. Como además el listón en el ciclo 2 lo había puesto relativamente alto, lo cual quiere decir que para seguir teniendo esculturas hubiera tenido que ir a lo que yo a veces llamo los trofeos, esas cosas que hay que tener cuando uno tiene un parque de esculturas, esos nombres que todo, y tenés un, no, pero estoy por tener y quiero. La verdad que nunca me asocié a esa forma casi diría, me cuesta considerarme un coleccionista. Creo que no soy un coleccionista, no me parezco mucho, sobre todo en esas cosas, a alguien que podría ser un coleccionista. Toda esta historia, mi sorpresa y mi interés por el arte cicládico, por el arte babilónico, más el hecho de no tener más plata, más el hecho de que si tuviera plata hubiera necesitado ya ir a cifras muy importantes y que no me interesaban los trofeos, si uno junta todo eso, terminé armando una colección de copias de piezas de arte cicládico
y de copias de piezas de arte mesopotámico. Y lo hice bastante seriamente, entre comillas. Es decir, lo mesopotámico lo hice a partir de las piezas que hay en el Louvre, lo hice con la organización que hace las copias para todos los museos nacionales en Francia, que es un lugar espectacular de 3 pisos, una manzana. Es decir, hice, si se puede decir, copias oficiales. Y algunas de ellas son muy poderosas, porque está el original del código, la copia en tamaño original del código de Hammurabi, de Levi-Hil. Son piezas muy importantes, muy fuertes en lo que hay de arte mesopotámico. Y con el arte cicládico me acerqué al Museo de Arte Cicládico de Atenas y creo que al final terminé comprando la colección entera del museo. Serán unas 30, 40 piezas, algunas de tamaño o pequeño, mediano, con lo cual terminé armando este ciclo 3. Es una colección de copias de arte babilónico y arte mesopotámico. De muy buena calidad, creo que la selección es muy buena. Y mientras le preguntaba a Edgardo cómo íbamos a resolver a dónde alojar estas piezas, apareció un vagón de tren, un vagón de carga de la empresa de ferrocarriles uruguayos, y terminé comprando el vagón y arreglando el vagón, poniéndole luz cenital, poniéndole en el techo varias entradas de luz para alojar esta colección. Obviamente acá empezó a aparecer algo que después sigue en el ciclo siguiente, que es... Se me mete en la cabeza cada vez que pienso en todo esto, aparece un espíritu pedagógico. Estoy pensando en chicos, quiero que los chicos de San Carlos, los chicos de Maldonado, vengan a ver copias de objetos cuyos originales pueden tener 5.000, 6.000, 3.000, 2.000, 4.000 años. Es una dimensión que yo creo que no hay nada que se compare en la zona que pueda tener parámetros tan grandes. De hecho, se acomodó el vagón de una manera muy particular. He encargado y todavía no recibí 2 mapas, un mapa estrictamente geográfico para tener una idea de cómo, de qué estamos hablando cuando hablamos de la Mesopotamia, del Tigris, del Éufrates, y cómo eso puede haber una media luna con el mundo cicládico del mar Egeo, y otro mapa que sería cronológico, que es más difícil de concebir, pero que trataría de dar cuenta de lo importante de lo importante del paso del tiempo, que son 4.000 años. Cuando a mi amiga, porque terminé siéndome amigo de la directora de Antigüedades Orientales del Louvre, le conté de este mapa, me contó la anécdota de que la semana anterior un chico de más o menos 10 años, cuando le estaba hablando de piezas que tenían 4.000 años, le preguntó, ¿y cuánto yo son 4.000 años? Y todo eso me estimula, me dan ganas de que ese lugar sea visitado por chicos. También elegimos que el lugar tenga las paredes neutras para que se observen bien las piezas, y en vez de llenarlas de información, hemos armado unas carpetas muy lindas, plastificadas, para que cada uno consulte, y si tiene interés adicional, hasta tiene un QR para poder tener como reseñas bibliográficas. Si hubiera uno de cada 100 o uno de 1.000, no me importa. Si para algunos chicos de la zona esto llegara a despertar algún tipo de interés particular, para mí sería un golazo. El objetivo por ahí, sin que me dé muy bien cuenta, es ese: poder estimular curiosidad en cosas tan distintas. El tema de las copias y los originales es también, que ya mencioné, es también fuerte, y también se traduce un poco en el vagón, porque están las copias oficiales de las que hablé, están algunas piezas, porque después le agregué un par de piezas más originales, están las originales, y también hay copias de origen menos evidente, porque había algunas piezas que tenía dificultad en hacer, y yo tenía muchas ganas de tenerlas, y terminé haciéndolas con un señor que vivía en Turquía, en Siria, del cual
no tengo muchas referencias, porque no habla ningún otro idioma que el turco y el árabe, que yo no hablo, y me pregunto a veces si no hace copia que por ahí algunas veces puede llegar a vender como originales. No tengo ninguna certeza de eso, pero me divierte la idea de pensar eso y de que por lo tanto haya copias oficiales, copias medio y originales que se mezclan y no están especificadas. Están todas, yo soy el único que sabe cuál es cuál. El vagón está dividido en dos partes, o sea, cuando uno entra hay una derecha y una izquierda, y a la derecha está el arte babilónico mesopotámico y a la izquierda está el arte cicládico. En el arte babilónico, la pieza fundamental mayor es el Código de Hammurabi. No me acuerdo bien, no puedo ser exacto en la fecha, pero alrededor de 1750 a.C., Hammurabi es la primera, para los que estudiaron Derecho y algunos más, el Código de Hammurabi es la referencia a la primera ley escrita. Es un paso gigante en el mundo de la civilización, de la vida social, porque por primera vez no se hace lo que uno quiere, sino que los gestos de uno y de otro generan como consecuencia lo que está escrito ahí en esa ley. Es la primera ley. Me divierte mucho pensar que eso es un paso fantástico, un enorme paso en términos de progreso, porque ahora no hace cada uno lo que quiere, sino que dice la ley, pero que sin embargo, si uno analiza su contenido, hoy sería totalmente arbitrario, injusto. Y bueno, esa mirada me interesa, saber que los avances de civilización son imperfectos y son de paso a paso, y que no porque el contenido hoy nos parezca malo y nos parezca inaceptable por lo arbitrario, porque si un noble mata a la hija de otro noble, tiene que morir la hija, una de las hijas del noble que mató. ¿Cómo una de las hijas? Cualquier hija. Es una barbaridad, es impensable hoy. O si divide entre nobles y plebeyos, si un noble le rompe un brazo a otro noble, le tiene que indemnizar y pagar una multa, pero si el que le rompe un brazo es un plebeyo, es pena de muerte. Me gusta esa ambigüedad, que en el fondo no es ninguna ambigüedad, es ambigüedad para los que miran la historia con los ojos de hoy, en el que el progreso no necesariamente es tal cual lo imagina uno hoy, como si el mundo hubiera podido empezar de un solo saque, de una sola vez. En el arte cicládico, bueno, también en el mesopotámico hay una pieza fantástica que es el Evilil, que es un intendente o una autoridad, la autoridad en lo que era Mari, que era una de las ciudades-estado importantes en la época de las ciudades-estado. Se entiende la noción de ciudad-estado, o sea, por primera vez se junta la gente, forma una ciudad, y bueno, esa ciudad es todo lo que es, no era una ciudad de un país como es hoy. Poder entender todas esas cosas, poder hacer ese viaje mental hacia el tiempo pasado para entender que las cosas de hoy se fueron formando de esa manera. No aparecieron las repúblicas tal como las conocemos ahora de golpe, por generación espontánea. Empieza con una simple ciudad-estado. El Evil, autoridad de ese estado, su escultura, que es muy, muy conocida, tiene que ver con una actitud de devoción ante una deidad. Creo que es del 2100, 2200 a.C., es decir, que tiene más de 4000 años, y desde el punto de vista estético tiene una fuerza fenomenal. La mirada de casi éxtasis, la sonrisa de una paz muy particular, sorprende muchísimo. ¿Cómo puede ser que hace 4000 años un artesano a quien le encargaron una obra que seguramente estaba súper codificada? No podía el artesano hacer lo que quería, como un retratista del siglo XX o siglo XXI se permite o aún un Velázquez se permite hacer como retrato. Esto estaba recontra codificado y sin embargo había espacio para que el que materializaba la obra pudiera jugar con cosas como: mirá cómo le estoy bordeando el ojo con una especie de maquillaje negro, lo cual hace que su mirada
sea mucho más potente. En realidad hay que ver la obra para entender un poco mejor lo que estoy diciendo. En el arte cicládico, a mí lo que más me fascina es, por un lado, la estética contemporánea, entre comillas, o sea, cómo esa estética funciona perfectamente con una estética del siglo XX, Modigliani o Giacometti o Brancusi sobre todo, pero además me fascina porque es un periodo del que se sabe muy poco. Son 4 o 3.000 años antes de Cristo y no forman parte de una civilización que luego va cambiando y uno puede ir viendo las distintas etapas. De golpe desaparece, hay como un agujero negro y empiezan a aparecer a fines del siglo XIX, incluso a principios del siglo XX, estos objetos de una civilización que sin duda debe haber sido importante para tener testimonios de esta calidad y de esta envergadura, y de la que poco se sabe porque no hay vestigios. 5, 6.000 años. Y estética del siglo XX-XXI. Estamos. El misterio del mundo cicládico es bastante fascinante por lo poco que se conoce, porque los vestigios son insuficientes, pero lo que es obvio, evidente, es que da cuenta de una civilización, lo menos que se puede decir, refinada por el carácter estético y la fuerza que tienen sus piezas. Y los misterios van lejos, van hasta tratar de entender si eran objetos de uso domiciliario, o sea, si estaban en las casas, o si estaban en templos, o si estaban en lugares públicos como un mercado, o si simplemente eran funerarios. No se sabe de eso, no se sabe. Los piecitos que tienen están como en puntas de pie, lo cual hace pensar que normalmente no estaban paradas como hoy se las presenta en los distintos museos, las piezas sostenidas, porque no podrían sostenerse en esos piecitos, con lo cual muy probablemente estaban acostadas, pero tampoco se sabe. Y tienen misterios, en algunos casos anecdóticos, como el de sus roturas, porque están rotas la gran mayoría, y recién en 1987 se descubre un santuario donde las piezas también están rotas, pero no pegan unas con las otras, y terminaron por descubrir en islas cercanas a la isla de Queros, que es donde se descubrió eso en 1987, terminan por descubrir las piezas que faltaban, las piezas que se acomodaban a las otras partes que estaban en el santuario. Es decir, que ahora empezamos a pensar, y desde hace muy poco, muy poco, 50 años o 40 años o 30, en vez de 3.000 o 4.000, empezamos a pensar que las roturas eran rituales, es decir, que se establecía algún tipo de vínculo entre aquel que guardaba una parte y la otra parte que se iba al santuario. Uno se conectaba inalámbricamente con el santuario.